Desde muy joven, Camila Vargas había aprendido a escuchar el poder. No con los oídos, sino con la piel. Su abuelo, un hombre que había vivido entre periódicos y radios encendidos, solía decirle que el poder no gritaba, respiraba. Si prestas atención, niña, siempre se siente el momento en que entra en una habitación. Camila recordaba esas palabras mientras el murmullo del auditorio se desvanecía poco a poco. Tenía 23 años y cursaba su último año de Derecho y Políticas Públicas en la Universidad de Miami. Aquella tarde, el aire dentro del salón se volvió denso cuando las puertas del fondo se abrieron y el alcalde Richard Varela cruzó el umbral. El sonido de los pasos, el brillo de los flashes, el murmullo que se apaga. Todos lo miraban como si el sol hubiera entrado al recinto. Richard Varela era un hombre de presencia calculada, alto, de traje azul marino impecable, sonrisa precisa, voz entrenada para convencer sin levantar el tono. No necesitaba presentaciones. Su reputación bastaba. En su ciudad, cada decisión importante parecía llevar su firma. Camila lo observó desde su asiento, tomando notas, tratando de concentrarse en el tema del día, la reforma de seguridad urbana y las políticas de vivienda social. Pero su mente captaba más que las palabras. Veía los gestos, las pausas, el ritmo con el que Varela se apropiaba del espacio. Durante una hora, él habló sin mirar papeles, con una fluidez que parecía hipnótica. No repetía estadísticas, las convertía en historias. No recitaba cifras, las volvía promesas. El público lo seguía con la devoción de quien escucha una verdad ya conocida. Camila sintió una mezcla de admiración y desconfianza. Sabía que los grandes oradores solían ocultar tanto como revelaban. Cuando llegó el turno de preguntas, su corazón latía con fuerza. Dudó un instante, luego se levantó. Su voz, firme pero contenida, cortó el silencio. Señor alcalde, ¿no cree que hablar de seguridad sin hablar de vivienda y salud mental es construir un techo sin cimientos? El auditorio se volvió hacia ella. Richard Varela la miró con interés, una ceja ligeramente arqueada. No sonrió. Respondió con la calma de quien disfruta un desafío. Entonces, señorita, ¿cómo lo haría usted? Camila sostuvo la mirada. Y en esos segundos sintió lo que su abuelo había descrito. El aire cambió. Le explicó su visión, hilando argumentos con la precisión de quien no teme contradecir. Habló de justicia estructural, de prioridades sociales, de cómo los presupuestos también cuentan historias morales. Cuando terminó, la sala permaneció en silencio un instante. Varela asintió, como quien evalúa un diamante recién descubierto. Usted hace que la sala se reacomode, dijo finalmente. Me gustaría seguir hablando de eso. Camila creyó que era una cortesía más. Pero cuando el evento terminó, él se acercó, estrechó su mano y agregó con una sonrisa apenas perceptible: cene conmigo esta noche. Quiero escuchar más de esas ideas. Y así, entre luces de cámaras y miradas curiosas, comenzó todo. No con una promesa, sino con una invitación disfrazada de interés profesional. En ese momento, sin saberlo, Camila dio su primer paso hacia el centro de una red donde el poder se confundía con la seducción, y donde escuchar demasiado podía costarle la libertad. El restaurante se llamaba Marchi Oak, un lugar donde los políticos cerraban tratos bajo luces tenues y camareros que sabían cuándo desaparecer. Camila llegó puntual, nerviosa, con un vestido azul que su abuela le había dicho que siempre le daba suerte. No sabía exactamente por qué había aceptado aquella cena. Tal vez por curiosidad, o porque su mente aún vibraba con la intensidad del debate en el auditorio. Richard Varela ya la esperaba, sin su habitual corbata, la chaqueta descansando sobre el respaldo de la silla. Tenía la calma de quien siempre se siente dueño del tiempo. Cuando la vio entrar, se levantó con un gesto cortés, el tipo de gesto que parece antiguo y calculado a la vez. La conversación empezó con temas previsibles: programas sociales, presupuestos, estrategias políticas. Pero pronto, su tono cambió. Hablar con él era como seguir una corriente suave que, sin advertirlo, te arrastraba mar adentro. Cada palabra tenía ritmo, cada pausa estaba medida. Él no la interrumpía, pero la guiaba con preguntas diseñadas para llevarla justo donde quería. Usted tiene algo que muchos de mis asesores no, dijo él mientras el camarero servía vino, no habla para ser escuchada, sino para entender. Eso es raro en este mundo. Camila sonrió,
Halagada. Pensó que tal vez aquello era una invitación sincera a debatir ideas. Pero cuando le preguntó sobre su abuelo, sobre cómo había aprendido a observar sin hablar, algo en su tono se volvió más íntimo. Él me enseñó que el silencio es una forma de respeto, respondió ella. Varela inclinó la cabeza. También es una forma de poder. En política, quien sabe callar, sobrevive. La frase la acompañaría mucho tiempo después, como una sombra pegada a la piel. El resto de la noche transcurrió entre risas contenidas y miradas que decían más que las palabras. Richard habló de su juventud en el servicio público, de los sacrificios que exige el poder, de las soledades que lo acompañaban. A veces, confesó en voz baja, uno necesita hablar con alguien que no tenga intereses. Camila se sintió elegida, como si su inteligencia hubiera traspasado un umbral invisible. Al salir del restaurante, la brisa del mar le golpeó el rostro. Miami brillaba con luces doradas, autos que pasaban como relámpagos, murmullos de la ciudad que nunca duerme. Richard caminaba a su lado, sin prisa. Camila, dijo, casi como una afirmación, no deje que la política la corrompa. Aprenda de ella, pero mantenga su esencia. Ella asintió, creyendo que estaba aprendiendo algo grande. No se dio cuenta de que cada consejo era una cuerda invisible, un ensayo de control disfrazado de mentoría. Cuando llegó a casa, no pudo dormir. La imagen de él seguía allí, entre fascinación y temor. En el fondo, presentía que algo había comenzado, aunque no podía nombrarlo aún. Sentirse elegida le parecía un honor, sin entender que acababa de aceptar la primera cadena. Las semanas siguientes se convirtieron en una coreografía silenciosa. Las llamadas de Richard llegaban siempre desde números distintos, los mensajes eran breves y medidos. Esta noche. March and Oak. Entrada lateral. Nunca una palabra más de lo necesario. Así comenzó la rutina que pronto se volvió adictiva. Camila estudiaba durante el día, asistía a clases, presentaba trabajos impecables, participaba en debates. Nadie sospechaba que, al caer la noche, se desvanecía hacia otro mundo. Un mundo de luces suaves, puertas cerradas y conversaciones que empezaban con política y terminaban en susurros. Richard la llevaba a restaurantes con reservados ocultos tras cortinas gruesas o a un pequeño apartamento frente al mar, decorado con un gusto que no dejaba huellas personales. Le decía que allí podía hablar sin miedo, que aquel era su refugio. Cuando Camila preguntaba por qué tanto secreto, él respondía con la misma frase, siempre con voz baja, casi paternal, lo hago por tu protección. A veces, esa respuesta la tranquilizaba. Otras, la inquietaba. Pero el poder de su presencia era demasiado fuerte. Él sabía cuándo ser tierno, cuándo mostrarse frágil. En sus momentos de cercanía, Richard le hablaba del peso de las decisiones, de los enemigos invisibles, de lo cruel que podía ser la prensa. Camila lo escuchaba, creyendo entender algo que pocos comprendían. Poco a poco, empezó a adaptar su vida a ese nuevo ritmo. Mentiras piadosas para sus amigos. Estoy con un proyecto del ayuntamiento. Excusas para su madre. Tengo turno en la biblioteca. Las horas desaparecían entre las paredes de aquel apartamento sin nombre. A veces, cuando se miraba al espejo antes de volver a casa, le costaba reconocerse. La estudiante brillante, segura, con sueños de justicia social, se había convertido en alguien que vivía a medias. De día era Camila Vargas, la joven promesa de la universidad. De noche, era una sombra, alguien definida solo por la mirada de él. Richard le enseñaba a callar, a medir cada palabra, a mantener la calma incluso cuando algo dolía. La gente fuerte no discute, observa, le decía, sirviéndose una copa de vino. El silencio es un escudo, Camila. Úsalo. Ella lo tomó como un consejo de sabiduría. No entendió que era una advertencia camuflada. Con el tiempo, las llamadas de sus amigos se hicieron menos frecuentes. Su abuelo dejó de insistir en verla los fines de semana. Camila comenzó a sentirse cómoda en su aislamiento, como si la soledad fuera el precio natural de su nueva vida. Afuera, el mundo seguía su curso, exámenes, reuniones, risas. Dentro, solo existían los silencios medidos, las palabras calculadas, el perfume caro de Richard impregnando el aire. Lo que al principio había parecido una elección libre se transformó,
sin que ella lo notara, en una dependencia perfecta. El amor, si aún podía llamarse así, se había convertido en la forma más elegante de obediencia. Durante días, Camila ignoró las señales. El cansancio, las náuseas matutinas, la sensibilidad extrema. Pensó que era el estrés de los exámenes finales o las noches en vela preparando informes para el despacho. Pero una mañana, al mirarse al espejo, notó algo distinto en su cuerpo, una sospecha que le heló la sangre. Ese mismo día, entró en una farmacia del centro con las gafas oscuras puestas y la cabeza baja. Compró una prueba de embarazo y la guardó en el fondo de su bolso como si fuera contrabando. Pasó el resto del día evitando pensar, evitando mirar la bolsa que parecía arderle entre las manos. Al caer la noche, en su baño silencioso, esperó los segundos más largos de su vida. 2 líneas. Claras. Inconfundibles. El mundo se le vino encima. Se sentó en el suelo frío, con las manos temblorosas, repitiendo una y otra vez que debía haber un error. Pero la certeza no se borraba. Volvió a comprar otra prueba, luego una tercera. Todas iguales. La verdad se repetía con la crueldad de lo inevitable. Estaba embarazada, y el padre era el alcalde de Miami. Tardó 2 días en reunir el valor para llamarlo. Cuando finalmente lo hizo, su voz apenas fue un susurro. Richard no tardó en llegar. Entró al apartamento con su seguridad habitual, pero al oír las palabras «voy a tener un hijo», algo en su rostro cambió. Su mirada se endureció, su mandíbula se tensó. «¿Estás segura?», preguntó, con un tono tan frío que le heló la espalda. Camila asintió. Él caminó hacia la ventana, contemplando las luces de la bahía. Cuando habló de nuevo, su voz sonó medida, calculada, como si ya estuviera elaborando un plan. «Esto cambia todo. Pero no de la forma en que crees». Ella esperó una reacción humana, una sonrisa, una palabra de consuelo. Lo que recibió fue una sentencia. «El niño llevará mi nombre», dijo con calma. «Será criado como hijo mío y de Patricia. Nadie sabrá la verdad». Camila lo miró incrédula. «¿Qué estás diciendo?». «Es mi hijo, nuestro hijo». Él se giró despacio, los ojos duros como acero. «Eres una estudiante de 23 años, sin carrera, sin posición. No puedes ofrecerle lo que yo sí. En cambio, yo puedo garantizarle un futuro. Patricia y yo lo criaremos como nuestro. Será un Varela legítimo, protegido». Las palabras cayeron sobre ella como un golpe. «No puedes hacerme esto», murmuró. Richard se acercó, bajó la voz hasta convertirla en amenaza. «Puedo hacerlo. Y lo haré». En ese instante, Camila entendió que su cuerpo, su vida y su maternidad habían dejado de pertenecerle. El amor que alguna vez creyó real se había transformado en una celda sin barrotes. Y el hijo que crecía dentro de ella, en lugar de ser una bendición, se convirtió en la llave de su prisión. Richard cumplió su palabra con la precisión de un funcionario que ejecuta un plan. En menos de una semana, Camila recibió una carta de recomendación firmada por su despacho y una llamada de una firma de relaciones públicas en Brickell. «Felicitaciones, señorita Vargas. Ha sido seleccionada para una pasantía especial». La oferta parecía perfecta. Oficina moderna, salario generoso, beneficios médicos, un contrato temporal de 6 meses. Todo cuidadosamente diseñado para que nadie sospechara. A sus padres y profesores les habló con orgullo de la oportunidad. Solo Richard y ella sabían que aquella pasantía no era más que una tapadera. El apartamento que le consiguió estaba en un rascacielos frente al mar. Minimalista, impecable, con muebles nuevos y olor a pintura fresca. No había fotos ni rastros de vida, solo un teléfono fijo que sonaba una vez al día con su voz al otro lado. «¿Cómo te sientes?», preguntaba él. Y antes de que ella pudiera responder, añadía: «Recuerda, esto es por tu seguridad». Camila pasaba las noches escuchando el eco de su propio silencio. Desde la ventana veía las luces del downtown reflejadas en el agua, y a veces imaginaba que cada punto de luz era una vida libre, ajena a la red que la envolvía. La soledad era su nueva rutina: comer sola, dormir sola, esperar llamadas que nunca traían consuelo. Los primeros días en la oficina fueron una bocanada de aire fresco. El lugar era dinámico, lleno de jóvenes redactores,
diseñadores y estrategas que hablaban rápido y reían fuerte. Allí conoció a Andrés Torres, un analista de comunicación que trabajaba en campañas políticas. No era el más extrovertido, pero tenía algo que la tranquilizaba, una forma de escuchar sin juzgar, una amabilidad sin intención oculta. El primer día que le ofreció café, Camila dudó, casi por reflejo. No estaba acostumbrada a gestos desinteresados. Pero su sonrisa era sencilla, limpia, diferente. En el almuerzo, hablaron de libros, de cine, del tráfico insoportable de la ciudad. Por un instante, ella se olvidó de medir cada palabra. Esa noche, al llegar al apartamento, se sorprendió sonriendo sola frente al espejo. Hacía meses que no lo hacía. En su interior, algo comenzó a resquebrajarse. No era rebeldía, ni siquiera esperanza. Solo una grieta diminuta por donde entraba un poco de luz. Andrés no lo sabía, pero con su voz pausada y su mirada sincera había abierto la primera fisura en la jaula perfecta que Richard Varela había construido para ella. Con el paso de las semanas, la rutina de Camila comenzó a llenarse de pequeños destellos de normalidad. En la oficina, Andrés siempre encontraba una excusa para acercarse, una duda sobre un informe, un comentario sobre un titular, un café que sobraba. Lo hacía con tanta naturalidad que ella, al principio, pensó que era pura cortesía. Pero en sus ojos no había cálculo, solo interés genuino. Empezaron a compartir almuerzos en la cafetería de la esquina y luego paseos al salir del trabajo, cuando el sol teñía de naranja los edificios de Brickell. A veces hablaban de política, a veces de nada. Camila se sorprendía riendo, usando un tono de voz que creía haber olvidado. En esas conversaciones simples, su cuerpo y su mente se relajaban. Por primera vez en meses, no tenía miedo de equivocarse. Andrés era diferente. No buscaba impresionar. No interrumpía. Le gustaba escucharla, incluso cuando ella se quedaba en silencio. Había en él una paciencia que contrastaba con la impaciencia autoritaria de Richard. Con Andrés, las horas pasaban ligeras. Con Richard, el tiempo siempre pesaba. Una tarde, él la invitó a caminar por la orilla de Key Biscayne. El viento salado levantaba su cabello y el mar brillaba como un espejo líquido. Ella habló de su abuelo, de cómo solían escuchar juntos los debates en la radio. Andrés sonrió. Debió estar orgulloso de ti, dijo con suavidad. Camila bajó la mirada. Sintió una punzada de culpa. Había tanto que no podía decir, tanto que debía ocultar. Bajo el suéter suelto, su cuerpo ya empezaba a cambiar. Lo disimulaba con ropa holgada, con excusas sobre el cansancio. Cada gesto de ternura de Andrés le traía alegría y al mismo tiempo, miedo. A veces, por las noches, imaginaba lo que diría si él descubriera la verdad. Si supiera quién era el padre del niño. Si supiera que, mientras hablaban del futuro, ella cargaba con un pasado que podía destruirlo todo. Pero luego pensaba en su risa, en la forma en que le apartaba un mechón de cabello para verla mejor, y se aferraba a la ilusión de que aún podía construir algo limpio, aunque fuera sobre mentiras. El amor llegó sin anuncio, como un soplo cálido entre las grietas de su vida. Le devolvió la capacidad de soñar, pero también le recordó el riesgo de hacerlo. Camila lo sabía. En el fondo, cada sonrisa era una promesa que no podría cumplir. Porque mientras Andrés la miraba con amor, ella seguía viviendo con el peso de un secreto que crecía dentro de ella, tan frágil y tan temido como la esperanza misma. Era un sábado cualquiera, de esos en que Miami se llena de vida, niños corriendo entre pasillos, carritos repletos, luces frías y música de fondo. Camila y Andrés habían pasado la mañana trabajando en una presentación y él insistió en acompañarla al supermercado. Parecían una pareja más, riendo, discutiendo sobre qué café era mejor, compartiendo pequeñas rutinas como si el mundo entero les perteneciera. Camila, por un instante, se permitió creerlo. Su ropa holgada aún disimulaba los cambios de su cuerpo, pero aquella tarde, mientras alcanzaba un cartón de leche del estante más alto, el borde de su suéter se levantó apenas, lo suficiente. Andrés se quedó inmóvil. Su mirada descendió hasta su vientre y el silencio entre ambos se volvió un abismo. Camila, susurró él, con voz apenas audible. ¿Qué es esto? Ella bajó la mano con torpeza, tratando de cubrirse. Andrés, déjame explicarte, por favor. Pero él ya lo sabía.
Su expresión pasó del asombro a la incredulidad, luego al dolor. ¿Estás embarazada?, preguntó, y su voz tembló. ¿Desde cuándo? Camila sintió el aire escapar de sus pulmones. No quería ocultártelo, solo no sabía cómo hacerlo, murmuró, lágrimas formándose en sus ojos. Andrés retrocedió un paso. La gente a su alrededor fingía no escuchar, aunque todos percibían la tensión. ¿De quién es?, preguntó, y esas 3 palabras la partieron en 2. Ella abrió la boca, pero ningún sonido salió. Su silencio fue la respuesta. Andrés cerró los ojos, respiró hondo y, tras unos segundos que parecieron eternos, sacó algo del bolsillo de su chaqueta, el anillo. El mismo con el que, semanas atrás, le había prometido un futuro. «Quédate con él», dijo, colocándolo en su mano con suavidad. «¿O no? Ya no importa». Luego se dio la vuelta y se marchó. No hubo gritos, ni reproches. Solo el eco de sus pasos alejándose mientras el mundo de Camila se derrumbaba entre los pasillos del supermercado. Esa noche, el apartamento se sintió más vacío que nunca. Las luces de la ciudad parecían burlarse de su soledad. Y cuando el teléfono sonó, con aquel número desconocido que ya conocía de memoria, supo que el infierno volvía a abrir sus puertas. La voz de Richard fue calma, casi amable. «Te lo advertí, Camila. Los cuentos de amor no duran. Mañana te enviaré un coche. Tenemos que hablar». Ella apretó el anillo en su puño, ahogando un sollozo. El amor verdadero había desaparecido, y en su lugar solo quedaba la jaula de siempre. Pero esta vez, las paredes tenían nombre, dirección y rostro: Richard Varela, su carcelero. La tormenta había comenzado al anochecer. Relámpagos iluminaban los rascacielos de Miami y la lluvia golpeaba las ventanas del apartamento con la furia de un destino que no daba tregua. Camila se retorcía de dolor sobre el suelo frío, sola, sin teléfono, sin nadie que pudiera llevarla al hospital. Cada contracción era un relámpago dentro de su cuerpo. Cuando por fin logró salir, las calles estaban casi vacías. Un taxista la vio desde lejos, empapada, doblada de dolor, y la llevó sin preguntar. El trayecto hasta el hospital se sintió interminable. Las luces del centro médico brillaban como un faro lejano en medio del caos. En admisión, una enfermera la miró sin emoción, pidió su nombre y le dijo que esperara. Camila quiso gritar que el niño venía ya, pero su voz se perdió entre el murmullo de pasillos llenos de ecos. Pasó casi 1 hora antes de que alguien la trasladara a una sala. El aire olía a desinfectante y metal. Las paredes, blancas, parecían indiferentes a su sufrimiento. Empapada en sudor, sin una mano que sostener, Camila sintió que su cuerpo se rompía. Las contracciones llegaron una tras otra, sin pausa, sin consuelo. Gritó, pero nadie acudió. La enfermera volvió solo para ajustar las sábanas y salir sin mirarla. El reloj marcaba medianoche cuando, en un último impulso, el llanto de un bebé atravesó el silencio. Era un sonido frágil, puro. Su hijo. Su milagro. Camila lloró, abrazándolo contra su pecho. Lo besó, lo miró, y en ese instante creyó que todo el dolor había valido la pena. Le susurró promesas: «Te protegeré. Te amaré siempre. Nunca estarás solo». Pero la puerta se abrió. La figura de Richard Varela llenó la habitación como una sombra. Impecable, seco, con 2 asistentes detrás. El aire se volvió denso. «Entréguelo», ordenó, con voz baja pero firme. Camila lo apretó contra su pecho. «No, por favor, Richard. No me lo quites». Él avanzó despacio. «El niño pertenece a mi familia. Ya está todo arreglado». Uno de los asistentes se acercó y, con una delicadeza mecánica, le arrebató al bebé. Camila gritó, imploró, pero nadie la ayudó. Los médicos apartaron la mirada. Todo estaba planeado. Richard dejó un fajo de documentos sobre la mesa. «Firma. Es por tu bien. Y por el de él». Las lágrimas le nublaban los ojos mientras el bolígrafo temblaba en sus dedos. Cada trazo era una herida. Cuando terminó, su hijo ya no estaba. Solo quedaba el eco de su llanto alejándose por el pasillo. Afuera, los fuegos artificiales marcaban el inicio del nuevo año.
En la habitación, Camila Vargas sintió que el suyo había terminado. El amor se había convertido en pérdida eterna. Durante horas, la línea entre la vida y la muerte se volvió difusa. Camila flotaba en una oscuridad tibia, oyendo voces lejanas, el eco metálico de instrumentos y órdenes que apenas entendía. Cuando despertó, la habitación estaba en penumbra y una enfermera ajustaba una máquina que emitía un pitido constante. Sentía el cuerpo vacío, frágil, irreconocible. Días después, el médico entró con expresión grave. Se sentó a su lado, revisó el expediente y habló con una calma profesional que no lograba suavizar la sentencia. Tuvo una hemorragia muy fuerte, explicó. Logramos estabilizarla, pero hubo complicaciones. Hizo una pausa, bajó la mirada y añadió con voz baja: lo lamento, señorita Vargas. No podrá volver a tener hijos. Las palabras la atravesaron sin ruido, pero dejaron una herida más profunda que cualquier bisturí. Camila no lloró. No podía. Sentía que su cuerpo y su alma se habían vaciado al mismo tiempo. El niño se había ido, y con él, toda posibilidad de un mañana. Al recibir el alta, el mundo afuera le pareció ajeno. Las luces de Miami brillaban como si nada hubiera pasado. La gente reía, compraba, corría bajo el sol. Pero para ella, cada sonido era un eco distante. Volvió al apartamento que Richard había elegido para su confinamiento. Los muebles seguían impecables, las cortinas cerradas, el aire detenido. Pasaban los días y Camila apenas comía. No respondía a llamadas de sus padres, ni mensajes de amigos. Vivía entre sombras, atrapada en una rutina sin sentido. Cada noche soñaba con el llanto de su hijo alejándose por un pasillo que nunca terminaba. Sobre la mesa del comedor, el sobre que Richard había dejado permanecía intacto. Grueso, pesado, con un sello oficial. Sabía lo que contenía: dinero. El precio de su silencio. Al principio no podía ni tocarlo, pero su presencia era una afrenta diaria. Hasta que, una mañana gris, algo cambió. Camila se vistió, guardó el sobre en su bolso y salió sin rumbo. Caminó por las calles hasta llegar a un centro comunitario donde había voluntariado años atrás. El lugar ofrecía comidas, refugio y becas para niños de familias sin recursos. Entró, dejó el sobre el escritorio de la directora y dijo en voz baja: úsenlo para ellos, para los que todavía pueden tener futuro. No esperó respuesta. Salió al aire libre y por primera vez respiró hondo. No era redención, ni consuelo. Pero en aquel gesto, renunciar al dinero del verdugo para ayudar a otros, nació una chispa. Pequeña, temblorosa, pero real, la primera acción libre desde hacía años. El tiempo pasó, y con él, el silencio de Camila se convirtió en costumbre. Un año después, conoció a Leonardo Méndez, un contador tranquilo, educado, que hablaba poco y nunca levantaba la voz. La conoció en una conferencia universitaria sobre responsabilidad fiscal. Él la invitó a tomar café, y ella, cansada de estar sola, aceptó. No hubo pasión ni promesas, solo calma. Y después de tanto dolor, la calma le pareció suficiente. El matrimonio fue sencillo, casi sin invitados. Camila vestía de blanco, pero su sonrisa no llegaba a los ojos. Creyó que con Leonardo podría construir algo estable, un refugio donde el pasado no la alcanzara. Pero pronto descubrió que la estabilidad también puede ser una jaula, solo que con barrotes invisibles. Vivían en una casa pequeña al sur de la ciudad. Leonardo trabajaba muchas horas, y su madre, doña Teresa, era una presencia constante. Elegante, severa, con ese tipo de educación que confunde la cortesía con el desprecio. Desde el primer día, Teresa la comparó con Emily, la exesposa de su hijo. Emily tenía una sonrisa encantadora, decía mientras inspeccionaba la mesa. Siempre sabía cómo mantener a Leonardo motivado. Camila respondía con una sonrisa contenida. Limpiaba, cocinaba, fingía normalidad. Quería agradar, aunque sabía que no lo lograría. Su cuerpo no podía darle hijos, y eso, para Teresa, era una falta imperdonable. Una mujer completa construye una familia, comentó una tarde, sin levantar la vista de su tejido. Pero claro, no todas pueden hacerlo. Cada palabra era un recordatorio cruel de lo que había perdido.
Camila se refugiaba en el trabajo doméstico, en el orden, en los pequeños rituales que le daban una sensación de control. Pero dentro de ella, algo se quebraba lentamente. Una noche, después de cenar en casa de su suegra, se ofreció a lavar los platos. Desde la cocina escuchó voces en la sala. No quiso oír, pero las palabras llegaron igual, claras, inevitables. «Emily está embarazada otra vez», dijo Teresa con tono satisfecho. «Y Leonardo la está ayudando con los gastos. Siempre supe que ellos dos tenían un lazo especial». El sonido del plato rompiéndose en el fregadero interrumpió el silencio. Camila se quedó paralizada, con el corazón desbocado. Leonardo no respondió. Solo un silencio culpable, espeso, que lo confirmó todo. En ese instante, Camila entendió que había vuelto a ser prisionera. Que su nueva vida no era más que otra celda, más pulcra, más silenciosa, pero igual de vacía. Había escapado de Richard, solo para caer en otra prisión, construida con mentiras y comparaciones. Y esta vez, ya no le quedaban lágrimas. Solo el vacío absoluto de quien ha sido reemplazada hasta en el recuerdo. El amanecer la encontró en la carretera, conduciendo sin rumbo fijo, con una maleta pequeña en el asiento trasero y el corazón agotado. Había dejado la casa sin una palabra, sin mirar atrás. Leonardo dormía, ajeno, y doña Teresa seguía creyendo que tenía el control. Pero esta vez, Camila no se detuvo. No huía. Iba hacia algo. Las direcciones, los recuerdos, las calles, todo la llevó hasta Coral Gables, donde se alzaba la mansión de los Varela. La había visto antes, en los periódicos, en las fotos de campaña. Alta, impecable, rodeada de jardines recortados y un portón de hierro que parecía más una frontera que una entrada. El aire olía a bugambillas y a pasado. Camila bajó del coche, temblando. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás una mirada, un sonido, una risa infantil que pudiera reconocer como suya. Llamó al timbre. El clic del intercomunicador sonó como un disparo. La puerta no la abrió Richard, sino Patricia Varela. Llevaba una bata de seda color marfil y el rostro pálido de quien ha pasado demasiadas noches sin dormir. La observó unos segundos, y en sus ojos brilló el reconocimiento inmediato, una mezcla de furia, cansancio y desprecio. «Así que eres tú», dijo finalmente. «La sombra que lo sigue a todas partes». Camila tragó saliva, intentando mantener la voz firme. «Solo quiero verlo. Quiero ver a mi hijo». Patricia rió con un sonido hueco. «¿Tu hijo? Qué palabra tan peligrosa. Ese niño es de mi familia. Lleva su apellido, vive bajo este techo. ¿De verdad crees que podría permitir que lo confundas?» El viento agitó las cortinas del vestíbulo, trayendo consigo un silencio pesado. Camila dio un paso adelante. «No he venido a arrebatarte nada. Solo quería saber si está bien. Si es feliz». Patricia la miró con una mezcla de desprecio y tristeza. «Feliz. Nadie en esta casa lo es. ¿Tú crees que yo lo elegí? Richard decide, Richard controla. Ni tú ni yo importamos». Se acercó un poco más y bajó la voz. «Somos prisioneras del mismo hombre. Solo que tú aún sueñas con escapar». Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, crudas y verdaderas. Por primera vez, Camila vio a Patricia no como enemiga, sino como reflejo. Dos mujeres destruidas de maneras distintas por la misma mano. Patricia se apartó, señalando la puerta. «Vete antes de que él llegue. Si te encuentra aquí, te borrará de nuevo». Camila asintió. No había odio en su mirada, solo una serenidad nueva, limpia. Dio media vuelta y caminó hacia la calle. El sol ya se levantaba sobre Coral Gables, dorando las fachadas. Detrás de ella quedaban los muros del poder, delante, la incertidumbre, pero también la libertad. No tenía hijo, ni hogar, ni amor. Pero tenía algo que Richard nunca podría quitarle, su verdad. Y en ese silencio, en esa soledad absoluta, Camila comprendió que sobrevivir era la forma más pura y más dura de justicia.